ahora mismo es un puente. Hay gente cruzándolo, y si te fijas bien, puedes distinguir las figuras una por una. Debajo, en el río, hay barcas con sus velas y sus remos. En la orilla se ven las ventanas de los edificios, los tejados, hasta la aguja de una catedral. Parece la fotografía de una ciudad entera. Y ahora aléjate. Todo eso que acabas de ver, esa ciudad completa con su río, sus barcas y su puente, cabe en un trozo de tabla más pequeño que la uña de tu dedo pulgar. No es una reproducción digital retocada. No es una maqueta moderna. Es pintura hecha a mano en el año 1435, hace casi 600 años. Y todavía hoy hay historiadores del arte que no se ponen de acuerdo en cómo demonios se pudo pintar algo así. Porque la pregunta de este vídeo no es qué representa este cuadro. La pregunta es cómo. Y te adelanto una cosa, la respuesta más increíble de todas no está en el frente del cuadro, sino escondida en un lugar donde nadie miró durante 80 años. Quédate hasta el final, porque ahí está la clave que ni siquiera los expertos del museo vieron venir. El cuadro se llama La Virgen del Canciller Rollin. Lo pintó un flamenco llamado Jan van Eyck hacia el año 1435, y desde 1805 cuelga en el Museo del Louvre, en París. La escena es sencilla a primera vista. A la derecha, la Virgen María sostiene al niño Jesús mientras un ángel flota sobre su cabeza y le coloca una corona de oro cuajada de perlas y piedras preciosas. A la izquierda, arrodillado, con las manos juntas y un libro abierto delante, hay un hombre mayor vestido con un manto forrado de piel. Ese hombre es el que pagó por todo esto. Se llamaba Nicolas Rollin. Y para entender el cuadro, primero hay que entender a este hombre. Rollin no había nacido noble. Era hijo de un mercader de la ciudad de Autun, y fue subiendo peldaño a peldaño, favor a favor, hasta convertirse en canciller del Ducado de Borgoña. Traducido, era el hombre que manejaba en la sombra la política y el dinero de uno de los territorios más ricos de toda Europa. Amasó una fortuna enorme, y no todos lo veían con buenos ojos. Un cronista de su época, George Chastelain, dejó escrito que Rollin cosechaba en la tierra como si fuera a vivir para siempre, un hombre devorado por la avaricia hasta sus últimos días. Recuerda ese detalle, la avaricia, porque va a volver más adelante escondido dentro del propio cuadro de una forma que te va a poner la piel de gallina. Ya viejo, y muy consciente de que se le acababa el tiempo, Rollin encargó esta tabla con un objetivo muy humano y muy calculado a la vez. Quería quedar retratado para siempre en presencia de la Virgen, con la esperanza de comprarse, de alguna manera, un buen sitio en la otra vida. Y aquí es donde hizo algo que en el año 1435 rozaba el escándalo. Fíjate en el tamaño de los dos personajes. Rollin es exactamente igual de grande que la Virgen. Está frente a ella, a su misma altura, mirándola directamente a los ojos, de tú a tú. Puede que hoy no te llame la atención, pero en aquella época esto era casi una provocación. Las reglas eran clarísimas. El que pagaba un cuadro religioso se pintaba siempre más pequeño que las figuras sagradas, encogido en una esquina, y casi nunca aparecía solo. Hacía falta un santo que hiciera de intermediario, que lo presentara ante la Virgen como quien presenta a un invitado en una fiesta. Aquí no hay intermediario. No hay ningún santo. No hay nadie. Rollin pagó para plantarse cara a cara ante la Madre de Dios, sin que nadie hiciera de puente entre ellos. Y hay quien lee en ese gesto, más que devoción, el carácter de un hombre que estaba acostumbrado a sentarse a negociar de igual a igual con los poderosos, y que no pensaba hacer una excepción ni con el cielo. Pero vamos a lo que de verdad rompe la cabeza, que es el fondo. Detrás de los dos, entre las columnas, se abre un paisaje inmenso para un cuadro tan pequeño. Un río lo cruza de lado a lado y parte la ciudad en dos mitades. Hay torres, campanarios, tejados, murallas, la aguja de una catedral, decenas de edificios, y cada uno con sus proporciones propias y sus sombras en el lugar correcto. Durante décadas se ha dicho que esa ciudad es Autun, la ciudad natal de Rollin. Es la explicación más repetida, y tiene sentido, porque justo un año después, en 1436, el hijo de Rollin fue nombrado obispo de Autun, así que pintar su ciudad con una gran catedral encajaría como un guiño familiar.
Pero también se han propuesto otras ciudades, como Lieja, Maastricht o Utrecht, y lo cierto es que nadie ha podido confirmar cuáles. Y aquí viene la teoría que a mí más me gusta, aunque tengo que decirte con honestidad que es una interpretación y no un hecho probado. Puede que esa ciudad no sea ninguna ciudad real. Puede que Van Eyck cogiera edificios reconocibles de aquí y de allá y construyera una ciudad ideal, inventada. El río que la parte en dos recordaría las dos ciudades de las que hablaba San Agustín, a un lado la ciudad terrenal, la de los hombres, y al otro la ciudad de Dios. Si esto es cierto, el cuadro no te está enseñando un lugar. Te está enseñando una idea. Y ahora agárrate, porque llega el detalle que a mí personalmente me cuesta más asimilar. Baja la mirada al agua, justo debajo de las barcas. Van Eyck pintó ahí los reflejos de los edificios de la orilla. Y no de cualquier manera. Los pintó invertidos, ligeramente deformados por el movimiento de la superficie del agua, y perfectamente coherentes con la perspectiva del resto del cuadro. Este hombre entendía cómo se comporta la luz sobre el agua siglos antes de que la ciencia se molestara en escribirlo en un libro. Y la pregunta salta sola: ¿cómo consiguió ese nivel de precisión, a un tamaño tan minúsculo, sin ningún instrumento óptico? Aquí tengo que ser sincero contigo, porque en este canal las cosas se cuentan como son. No lo sabemos. Existe un debate académico de verdad, todavía sin resolver. Hace unos 20 años, el pintor David Hockney y un físico llamado Charles Falco lanzaron una idea que revolucionó el mundo del arte. Propusieron que algunos maestros de aquella época pudieron ayudarse de espejos curvos o de lentes para proyectar la imagen real sobre la tabla y calcarla con esa exactitud imposible. Otros expertos les respondieron con fuerza que no existe ni un solo documento de la época que mencione algo así, y que lo más probable es que Van Eyck simplemente tuviera un ojo y un pulso sobrehumanos, ayudado como mucho por una lupa sencilla. A día de hoy, nadie ha ganado esa discusión. Lo único seguro es que trabajaba con pinceles de apenas 2 o 3 pelos y una técnica de óleo que le permitía dar capas finísimas y tomarse su tiempo. Y ya que hablamos de tiempo, hazme un favor rápido si estás disfrutando del vídeo, suscríbete al canal y dale a la campana. Con eso me ayudas muchísimo a seguir desenterrando estos secretos que casi nadie se para a mirar. Y créeme que lo que viene ahora lo merece. Porque volvamos al puente. Ese puente que parecía el detalle más aburrido y neutro de toda la escena es, probablemente, el más cargado de todos. Se ha relacionado con el puente de Montero, el lugar donde en 1419 asesinaron a Juan sin Miedo, duque de Borgoña. Aquel crimen encendió una guerra civil que duró años y llenó de sangre media Europa. Y la paz por fin llegó en 1435, el mismísimo año de este cuadro, con un tratado que negoció en persona, adivina quién, el propio Nicolás Rolin. O sea, que el mayor logro político de la vida de este hombre, el acuerdo que le puso el broche de oro a su carrera, está escondido en un puentecito del tamaño de una uña, pintado el mismo año en que firmó la paz. No es decoración. Es su biografía metida con calzador en el paisaje. Pero espera, que hay más, y esto es de lo que más me fascina. Sube la mirada por las columnas, justo encima de la cabeza de Rolin. Ahí, tallado en piedra a un tamaño diminuto, hay toda una historia. Adán y Eva expulsados del paraíso. Caín asesinando a su hermano Abel, la primera muerte violenta de la humanidad. Y Noé, borracho y humillado por sus propios hijos. 3 grandes caídas del ser humano, talladas justo encima de la cabeza del hombre que está de rodillas pidiendo perdón. El cuadro le está recordando a Rolin, en silencio, de qué barro está hecho. Y si sigues bajando por las columnas hasta el suelo, casi imposibles de ver sin ampliar la imagen, hay unos conejos diminutos que parecen aplastados bajo el peso de la piedra. En la Edad Media el conejo no era el animalito tierno que imaginas. Se asociaba al deseo, a la debilidad de la carne. Y hay quien dice que están así, aplastados a propósito, como el pecado vencido por la fe. Ahora, ¿te acuerdas de la avaricia? Te dije al principio que iba a volver. Pues aquí está. Cuando los restauradores metieron el cuadro bajo rayos infrarrojos, descubrieron algo increíble. Debajo de la pintura que vemos, en el dibujo original, Rolin sostenía una bolsa de dinero bien visible a su lado. Y Van Eyck la borró antes de terminar. La hizo desaparecer. Nunca sabremos con certeza por qué, pero piénsalo un segundo.
el hombre con fama de avaro, retratado rezando por su salvación, con una bolsa de monedas que alguien, en algún momento, decidió que era mejor esconder. No es una prueba de nada. Pero es la clase de detalle que hace que este cuadro no se te olvide. Y en el jardín del fondo, cada flor significa algo. Azucenas por la pureza de María, lirios por sus dolores futuros, peonías asociadas a la curación. Nada está ahí por casualidad. Entre las plantas caminan unos pavos reales, y aquí los expertos ni siquiera se ponen de acuerdo. Unos dicen que representan la vanidad y el orgullo, esa tentación que persigue incluso a los hombres más poderosos. Otros dicen justo lo contrario, que el pavo real simboliza la vida eterna. El mismo pájaro, dos lecturas opuestas, y ninguna cerrada. Pero el enigma que más ha dado que hablar está al fondo del todo, asomado a las almenas del jardín. Dos hombres diminutos, de espaldas a nosotros, mirando el paisaje. Uno viste de azul y el otro de rojo. Vas a leer en 1000 sitios que el de rojo es el propio Jan van Eyck, un autorretrato escondido a plena vista, igual que se cree que hizo en otros cuadros suyos. Es una teoría preciosa, y puede que sea verdad. Pero cuando el Louvre le dedicó una exposición entera a este cuadro en 2024, tras la mayor restauración en más de 80 años, la identidad de esos dos hombrecillos seguía figurando como una pregunta sin respuesta. Un misterio de casi 600 años que seguimos sin resolver. Y esto nos lleva por fin a la clave que te prometí al principio, eso que ni los propios expertos vieron venir. En el año 2024, el Louvre completó la restauración más profunda de esta obra en 8 décadas. Durante siglos, el cuadro había estado cubierto por capas y capas de barniz amarillento, tan gruesas que, según la propia conservadora del museo, impedían ver el volumen real de las figuras y la precisión de todos estos detalles que llevo un buen rato enseñándote. Limpiarlo fue casi como recuperar un cuadro distinto. Pero el hallazgo de verdad no estaba en el frente. Estaba detrás. Cuando desmontaron la tabla del marco, examinaron por primera vez en mucho tiempo la parte de atrás. Y descubrieron que el reverso también estaba pintado, imitando con una maestría increíble una plancha de mármol verde veteado. ¿Y sabes lo que significa eso? Que esto nunca fue un cuadro pensado para colgar quieto en una pared. Un panel pintado por las dos caras es la marca inconfundible de un objeto portátil, un pequeño altar de viaje. Rollin, que se pasaba la vida de un lado a otro entre cortes, negociaciones y tratados, podía llevárselo consigo, cerrarlo como una joya, y abrirlo para rezar en cualquier rincón de Europa. Durante 80 años, el cuadro estuvo colgado y nadie le dio la vuelta. Así que la pregunta con la que empezábamos, ¿cómo se pudo pintar esto hace casi 600 años? Resulta que tenía una segunda capa que nadie esperaba. No es solo una pregunta sobre la técnica. Es una pregunta sobre cuánto tiempo puede pasar un tesoro delante de nuestras narices, con generaciones enteras mirándolo, antes de que a alguien se le ocurra darle la vuelta. Un hombre que construyó su fortuna peldaño a peldaño pagó por sentarse de igual a igual frente a la Virgen. Y el pintor que contrató le entregó una ciudad entera del tamaño de una moneda, un crimen político escondido en un puente, sus propios pecados tallados sobre la cabeza, y un secreto que solo el polvo y el barniz de 80 años consiguieron esconder. Está en el Louvre. Se puede ver de cerca. Y casi nadie se para. Si te ha volado la cabeza tanto como a mí, suscríbete para no perderte los próximos secretos que vamos a destapar, porque si Van Eyck escondió todo esto en un cuadro que casi nadie mira, imagínate lo que estará esperando en los cuadros que miramos todos. Y así, un cuadro que cabría en la palma de una mano guardó durante casi 600 años una ciudad entera, el crimen que marcó a su dueño y un secreto que ni el mejor museo del mundo supo ver hasta hace nada. A veces, lo más increíble no es lo que un artista pinta, sino lo que decide esconder. Si has llegado hasta aquí, es porque a ti también te gusta mirar donde casi nadie se para. Así que hazlo oficial, suscríbete a Tras el Barniz y activa la campana, porque cada semana levantamos el barniz de otra obra para enseñarte lo que lleva siglos escondido a plena vista. Y no te vayas todavía, porque el próximo cuadro que vamos a abrir esconde un detalle que, durante generaciones, todo el mundo confundió con un simple error del pintor. Pero no lo era. Ese enigma lo dejamos para el próximo vídeo. Nos vemos tras el barniz.